Hola querida comunidad, espero que se encuentre muy bien. Espero también que estén preparados para una nueva noche llena de escalofríos. Hoy les traigo algo muy especial. 2 historias que giran en torno a un tétrico títere. En ambas historias tendremos al mismo títere como protagonista. Si quieres más historias como estas, déjame saber en los comentarios. Ahora sí, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para el horror. Comenzamos. Siempre he sido un amante de la naturaleza, disfrutando de largas caminatas y acampadas en solitario. Me gusta alejarme del bullicio de la ciudad y perderme en la tranquilidad del bosque. Hay algo reconfortante en la soledad y el silencio de los árboles, pero nunca olvidaré aquella vez en la que la calma del bosque se transformó en una experiencia aterradora. Era una tarde de otoño del 2014, cuando decidí acampar en un bosque que había descubierto recientemente. Me habían advertido que era fácil perderse, pero confiaba en mi sentido de la orientación y en mis habilidades de supervivencia. Encontré un claro perfecto cerca de un río y monté mi tienda. La brisa fresca y el susurro del agua me relajaron por completo. Al caer la noche, encendí una fogata y me senté a disfrutar del cielo estrellado. Fue entonces cuando escuché un sonido peculiar, algo que no pertenecía al entorno natural del bosque. Era como un susurro, un murmullo entre los árboles. Curioso, me levanté y seguí el sonido, adentrándome más en el bosque. Después de caminar unos minutos, llegué a un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. En el centro, había un viejo y extraño títere colgado de una rama baja de un roble. El títere era grotesco, hecho de una combinación de madera y tela raída. Su rostro estaba pintado de blanco, con una sonrisa torcida y ojos enormes y vacíos que parecían seguirme. A pesar de lo perturbador que era, me sentí inexplicablemente atraído hacia él. Lo tomé en mis manos y noté que tenía una cuerda de nylon alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera colgado ahí a propósito. Decidí llevármelo al campamento. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás la curiosidad o el deseo de entender qué hacía un títere tan extraño en medio del bosque. Lo coloqué junto a la fogata y continué con mi velada. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a sentirme incómodo. Los sonidos del bosque se silenciaron de repente, y una sensación de ser observado me invadió. Intenté ignorar la sensación y me metí en mi tienda dejando el títere afuera. Pero el sueño me eludía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera muy cerca, susurrando. Finalmente, me levanté para echar un vistazo. Al abrir la tienda, el títere ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, lo encontré colgado de una rama justo encima de mi tienda, balanceándose suavemente en la brisa nocturna. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí que era mejor deshacerme de él. Lo tomé y caminé hacia el río, con la intención de tirarlo al agua. Pero cuando estuve a punto de hacerlo, escuché una voz. Era una voz suave, casi infantil, que decía: «No me dejes solo». El terror se apoderó de mí, pero antes de poder soltarlo, sentí una fuerza invisible que me impedía hacerlo. Regresé al campamento con el títere en mis manos, sin saber qué hacer. Lo dejé en el suelo y traté de ignorarlo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba risas y susurros. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido, solo para despertar horas después al escuchar un ruido fuerte. Salí de la tienda y vi que el títere estaba de nuevo colgado de la misma rama, con una sonrisa aún más torcida. Al día siguiente, decidí abandonar el campamento y regresar a la ciudad. Pero cuando empecé a empacar, noté que el títere había desaparecido. Miré a mi alrededor, pero no lo encontré. Decidí que era mejor dejarlo atrás y me apresuré a regresar por el mismo camino que había venido. Sin embargo, cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que estaba perdido. El bosque, que antes me parecía acogedor, ahora se sentía hostil y laberíntico. Caminé durante horas, pero no lograba encontrar el camino de salida. La noche cayó de nuevo y tuve que montar un campamento improvisado. Durante la noche,
los susurros y las risas volvieron. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien se estuviera sentando sobre mí. Desesperado grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el vacío del bosque. Al amanecer, encontré el títere de nuevo, esta vez colocado cuidadosamente frente a mi tienda, mirándome fijamente. Decidí que tenía que destruirlo. Encendí una fogata y arrojé el títere al fuego. Mientras ardía, escuché gritos horribles, como si estuviera quemando a una criatura viva. Cerré los ojos y recé para que terminara pronto. Cuando los gritos cesaron y las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas. Sentí un alivio momentáneo y me puse en marcha de nuevo, esperando encontrar el camino de salida. Para mi sorpresa, en poco tiempo encontré un sendero que me llevó de regreso a la civilización. Después de aquel evento, dejé de ir solo al bosque, pero las noches en mi apartamento no fueron mucho mejores. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho risas y susurros que parecen provenir de los rincones más oscuros. Y aunque sé que es imposible, a veces en el borde de mi visión creo ver la silueta de un títere observándome con esa sonrisa torcida. Me llamo Leonardo y desde pequeño siempre he sido un ávido coleccionista de antigüedades. Los objetos viejos tienen un encanto particular, una historia que contar. Mis amigos y familiares a menudo se burlaban de mi obsesión, pero yo nunca les hice caso. Hasta que encontré ese maldito títere. Todo comenzó el 14 de noviembre del año 2010, cuando recibí una llamada de un amigo que sabía de mi colección. Me contó sobre una subasta en un pequeño pueblo, a unas horas de donde vivía. Al llegar noté que era una de esas casas antiguas, casi derruidas por el tiempo. El ambiente era opresivo y el aire pesado. Al entrar, mi atención fue capturada de inmediato por un viejo títere que colgaba de una cuerda en una esquina polvorienta de la sala. Su rostro estaba tallado en madera oscura, con una expresión que oscilaba entre la sonrisa y la mueca de dolor. Sus ojos, 2 botones negros, parecían seguirte a donde fueras. La puja por el títere fue rápida. Nadie más parecía interesado en él. Me lo llevé por una miseria, pero sentía que había ganado un tesoro. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente al llegar a casa. Decidí colocar al títere en una repisa en mi estudio, rodeado por otros objetos de mi colección. Pero esa noche, algo extraño comenzó a suceder. Me desperté de repente, sintiendo una presencia en mi habitación. La oscuridad era densa, pero mis ojos se acostumbraron lentamente. Ahí estaba, el títere, sentado en una silla frente a mi cama. Al principio, pensé que había sido una broma de mal gusto. Tal vez algún amigo había entrado en mi casa y lo había movido. Pero al examinar las cerraduras y ventanas, todas estaban intactas. Los días siguientes, los incidentes se volvieron más frecuentes. Objetos se caían sin explicación, puertas se cerraban de golpe y siempre sentía esa mirada sobre mí. Una noche, mientras trabajaba en mi estudio, escuché un susurro. Me giré rápidamente y vi que los ojos del títere brillaban en la penumbra, como si tuviera vida propia. El susurro se volvió más claro. Era una voz, débil pero inconfundible. «Ayúdame». Investigué sobre el origen del títere, consulté libros de antigüedades, hablé con expertos y visité bibliotecas. Descubrí que pertenecía a un ventrílocuo llamado Víctor Maldonado, famoso a principios del siglo XX. Se decía que Maldonado tenía un pacto con fuerzas oscuras y que su títere, llamado Hugo, tenía la habilidad de hipnotizar a su audiencia. La historia tomó un giro macabro cuando supe que Víctor había desaparecido misteriosamente y Hugo fue encontrado en su escenario, solo y cubierto de sangre. Una noche decidí deshacerme del títere. Lo llevé al jardín trasero con la intención de quemarlo. Mientras el fuego crepitaba, escuché de nuevo esa voz, esta vez gritando desesperadamente: «No lo hagas, no puedes destruirme». Pero no me detuve. El fuego consumió la madera y los gritos cesaron. Creí que todo había terminado, pero esa misma noche tuve un sueño. Estaba en un escenario oscuro,
con el títere en mis manos. Sentía sus pequeños dedos clavándose en mi piel. «Nunca me iré», susurró. Me desperté sudando frío, pero la pesadilla no había terminado. Al bajar al estudio, el títere estaba allí, intacto, mirándome con esos ojos vacíos. Desesperado, busqué ayuda de un sacerdote, quien bendijo la casa y realizó exorcismos. Pero nada funcionó. Cada noche, el títere encontraba una manera de acercarse más a mi cama, susurrando y riéndose en la oscuridad. No podía dormir, no podía concentrarme. Sentía que me estaba volviendo loco. Finalmente, decidí sellarlo en una caja de acero, la más resistente que pude encontrar, y enterrarla en un bosque lejano, específicamente en el bosque El Manto. Pasé días excavando un hoyo profundo, asegurándome de que nadie pudiera encontrarlo. Al finalizar, recé una última vez y lo enterré. Ahora han pasado años desde aquel episodio. Me mudé de casa, dejé de coleccionar antigüedades y traté de seguir con mi vida. Pero hay noches en las que despierto sudando frío, sintiendo que algo me observa desde la oscuridad. Siempre tengo la misma pesadilla. El títere en su caja riendo y esperando el momento para regresar. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación, a veces, en el silencio de la noche, aún puedo escuchar ese susurro lejano. Nunca me iré. Esta experiencia me enseñó que algunos objetos antiguos no deben ser coleccionados. Algunas historias deben permanecer enterradas, olvidadas en el tiempo, porque hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y control.